Cuando una historia pasa de una persona a otra, se transforma en una leyenda urbana. Hace algunos años me llegó una extraña historia de un supuesto vampiro que, huyendo desde Rumania tras la persecución de su especie, se habría refugiado en Chile, específicamente en la ciudad de Traiguén, donde habría vivido tranquilo hasta el día en que su sed de sangre lo llevó a atacar a unas mujeres. Dicho ataque se habría producido dentro del cementerio local y las heridas habrían sido unas mordidas directas al cuello. Una vez capturado, se dice que fue asesinado y enterrado en una tumba con cadenas y candados. ¿Pero quién es ese personaje que yace sepultado en el cementerio de Traiguén? Tuve la oportunidad de conversar con una persona de la ciudad que me mencionó que en aquellos años las mujeres no iban al cementerio o lo hacían de día, ya que se sabía que el vampiro atacaba solo de noche. Gracias a las indicaciones de esta persona, llegué a la tumba donde estaban supuestamente no él, sino los vampiros, los famosos Collins. Para comenzar a develar la verdad de este misterio, partiremos por la pista más cercana. ¿Quiénes eran los Collins y por qué se les asoció al vampiro? La tumba de los Collins es bastante singular, ya que posee una especie de escalera piramidal y en su centro un obelisco donde están inscritos los nombres que allí descansan. José Santiago Collins Rey, nacido en octubre de 1870 en Chile, falleció en Traiguén en 1901. Su tumba es compartida por dos de sus hermanos, personas absolutamente normales que, según logramos investigar, nada tuvieron que ver con las historias de terror, a pesar que las fechas parecían coincidir con la llegada a Chile del mítico ser. La única asociación existente es la que la gente del pueblo levantó en torno a una famosa serie de vampiros de los años 60, llamada Barnabas Collins. Descartada la tumba de los Collins, buscamos aquella que estaba protegida con cadenas y candados, y la encontramos. Corresponde a la sepultura de Gustavo Millet, quien nació en 1860 y falleció en 1917. Su tumba es un nicho en cuya cubierta también encontramos un obelisco similar al de los Collins. La puerta de acceso tiene efectivamente un candado y todo el contorno posee una cadena que lo rodea, la que además está asegurada con otro candado. Esta es la tumba de Gustavo Millet, un destacado fotógrafo de Traiguén que no tenía nada que ver con el tema del vampirismo, es un destacado fotógrafo, pero sí coincide con lo que era la leyenda. Las cadenas, los candados en la tumba, como pueden ver, ya están muy antiguos. Una tumba muy bonita, pero que no guarda ninguna relación con lo que decía la leyenda de un vampiro encadenado y con candados para evitar, por supuesto, que saliera nuevamente a la vida. También coincide con la leyenda. Sin embargo, Gustavo Millet fue un destacado fotógrafo de Traiguén sin ningún pasado oscuro que ocultar. Pero existe un personaje más que yace sepultado en el cementerio de Traiguén, uno que causó varias muertes y robos, y que tras ser capturado fue fusilado en la plaza del pueblo que por entonces se llamaba Trayenco.
Se trata de la tumba de Rafael Peña Carrillo, 1905-1934. Peña Carrillo vivió cerca de Repocura y era analfabeto. Fue procesado por el asesinato de Santiago Espinosa, ocurrido el 4 de julio de 1932. Antes se le había involucrado en otro asesinato en Carahue, con robo incluido. Algunas versiones dicen que fue muerto a sus 33 años en la plaza del pueblo por 4 fusileros. Otra versión asegura que le dispararon dentro de la cárcel. Las leyendas dicen que se le veía cabalgar aún mucho tiempo después de su muerte, buscando venganza. Se le veía aparecer con su poncho de Castilla al viento, confundido entre las sombras de la noche. Al día siguiente se podía apreciar un caballo solitario en las lomas del Chumay, al que nadie jamás pudo echar lazo. Se cuenta que las primeras velas en su tumba fueron colocadas por una viuda cuyo hombre murió bajo el látigo de un patrón abusivo, el mismo que fue encontrado muerto con la marca inconfundible de Peña Carrillo, el pecho abierto de un escopetazo. Quizás aquí nace, y junto con morir a la edad de Cristo, el milagro que lo convertiría en San Rafaelito, la tumba más visitada del cementerio de Traiguén. Y esta es la tumba del famoso Peña Carrillo, este personaje que fue fusilado, ¿no es cierto?, por unos crímenes que había cometido y que después, por el tiempo, se convirtió en un santo, como ustedes pueden ver. Tiene muchas velitas, siempre le prenden velas. Según nos contaba una persona que trabaja acá en el cementerio, acá en el tiempo después de que se sucedió este tema del vampiro, llegaron muchos jóvenes, muchas personas llegaban en las tardes con linternas a ver qué se encontraba, si veían algo, si aparecía nuevamente este personaje vampiresco. Algunos dicen que veían a un personaje de blanco saltando sobre las tumbas. Hay mucha historia, mucho mito, mucha leyenda, la leyenda urbana que se teje en torno a una historia que es real, pero que con los años se ha ido tergiversando, y es lo que nosotros hemos querido aclarar en este nuevo reportaje de CEIFAC Temuco, aquí en Traiguén. ¿Y el vampiro? Efectivamente hubo 2 ataques de un hombre en 1984 que se ocultó dentro de uno de los mausoleos para morder en el cuello a 2 mujeres. Ambas se dirigieron a la urgencia del hospital, distante a 4 cuadras, donde fueron atendidas sin mayores complicaciones. Respecto de esta persona poco se sabe, solo que al parecer padecía de esquizofrenia, y quizás inspirado por todas las historias y leyendas de la ciudad, se convirtió en el mito más grande de la comuna, y que a pesar de otra versión que sugiere que todo se trató de una broma universitaria, hasta el día de hoy se habla y se rumorea, alimentando la famosa historia que hoy hemos querido aclarar, la del misterioso vampiro de Traiguén. Curiosamente, esta no es la única historia de vampiros en Chile. En el cementerio de Caldera hay una tumba que se roba las miradas de todos los curiosos que llegan al lugar. La estructura gótica aún mantiene parte de su elegante arquitectura, y en su interior son los restos del inglés John Lewis Mackenzie, quien fue cruelmente asesinado por una acusación sangrienta y llena de odio. Una historia que comenzó en inicios de siglo, cuando este pescador británico llegó a Caldera y vivía un auge económico. Para su desgracia, la presencia de él nunca fue bien vista por los ciudadanos, quienes creían que el alto y flemático hombre escondía algo en su vida. Los vecinos lo hostigaban, y cuando él tenía rencilla con ellos, sangraba de sus encías, hecho que aprovecharon algunos para sindicarlo como un vampiro. La verdad es que él sufría de una enfermedad bucal, pero eso poco le importó a los calderanos, sobre todo porque tras el cruel asesinato de Justo Paredes, todos culparon a Lewis Mackenzie, especialmente por una marca en el cuello que tenía el difunto, 2 colmillos similares
a los de un vampiro. Ahí la psicosis colectiva se apoderó del pueblo y enjuició al inglés. Una turba enardecida llegó hasta el hogar del inmigrante, sacándolo a la rastra del sitio. Recibió golpes de puño, patadas, quemaduras y finalmente una estaca de madera le atravesó el corazón, terminando así con su vida. Desde entonces se dice que hay sonidos que brotan desde el féretro, carcomido por los años, pero que dan a entender que la presencia del vampiro de Caldera continúa rondando el cementerio laico. Finalmente, la historia más famosa y conocida de Chile es la de Tito Lastarria, el vampiro que yace sepultado en el cementerio número 1 de Rancagua. Pero eso es parte de otra historia. Hoy, gracias a los avances de la ciencia, hemos descubierto que gran parte de esas personas que fueron sepultadas pensando que eran vampiros sufrían de la enfermedad de la tuberculosis, una enfermedad que desafortunadamente hace parecer a las personas como zombies o chupasangres. Lamentablemente muchos murieron siendo juzgados como vampiros cuando en realidad estaban enfermos. Acá en Traiguén, Seyfarth Temuco ha logrado descifrar el enigma del supuesto vampiro del cementerio de Traiguén. No hay enfermos, no hay nada de lo que habíamos investigado durante el camino, simplemente un trabajador de este lugar que en la década de los 80 veía que llegaban parejas durante la tarde a un bosque que estaba en uno de los extremos del cementerio y, por supuesto, a él le pareció mal que las parejas vinieran a hacer sus cosas en un lugar que para él es sagrado. No encontró mejor manera que disfrazarse de vampiro con una capa, ¿no es cierto?, a asustar a las personas que se acercaban o que venían a hacer otras cosas a este lugar, ¿no es cierto? Su última aparición fue justamente detrás de mí, en la entrada del cementerio, sobre la losa que se encuentra en la entrada, donde se trepó con su capa, disfrazado y caracterizado como un vampiro, para asustar a las personas que se acercaban a esa hora, que supuestamente venían a pololear, ¿no es cierto?, a este lugar. Desgraciadamente, en esa ocasión le tocó a dos mujeres adultas que al ver a una figura que se alzaba por encima de la entrada con una capa amenazante como un vampiro, huyeron despavoridas. Pero esa es la leyenda. Aquí nace el misterio famoso del vampiro de Traiguén, que hoy acá in situ, Seyfarth Temuco ha logrado resolver gracias a la investigación que hemos realizado en terreno y gracias a este personaje conocido como el Caco, quien se disfrazaba de vampiro para asustar a las personas. Nada más que una humorada. Nos vemos.